Un tema de importancia en redes eléctricas es aparatos de maniobra. Dentro de los aparatos de maniobra hay aparatos de maniobra principales que lo vamos a ver más adelante. Los aparatos de maniobra son aparatos que se utilizan en las instalaciones eléctricas, en lo que es redes eléctricas de alta y media tensión. Estos aparatos tienen una labor importantísima, que es la interrupción y el establecimiento de la corriente eléctrica en un circuito. Esta interrupción y este establecimiento se dan en condiciones de vacío, de funcionamiento normal y de funcionamiento anormal. En las condiciones de vacío, la tensión nominal del circuito, la tensión del circuito es nominal y la corriente es nula. Esto debido a que no hay cargas conectadas en el circuito, por eso se le llama de vacío. En el funcionamiento normal circula una corriente nominal por el circuito o de sobrecarga. Esto debido a que hay un funcionamiento del circuito y el circuito está conectado a todos los usuarios y por ende hay un consumo de energía y por ende hay corriente. En el funcionamiento normal es cuando el circuito está conectado, está los usuarios con la carga funcionando, pero se presenta una falla en el circuito. Circula la corriente, pero se da una falla en el circuito. Un tema de importancia en redes eléctricas es aparatos de maniobra. Dentro de los aparatos de maniobra hay aparatos de maniobra principales que lo vamos a ver más adelante. Los aparatos de maniobra son aparatos que se utilizan en las instalaciones eléctricas, en lo que es redes eléctricas de alta y media tensión. Estos aparatos tienen una labor importantísima, que es la interrupción y el establecimiento de la corriente eléctrica en un circuito. Esta interrupción y este establecimiento se dan en condiciones de vacío, de funcionamiento normal y de funcionamiento anormal. En las condiciones de vacío, la tensión nominal del circuito, la tensión del circuito es nominal y la corriente es nula. Esto debido a que no hay cargas conectadas en el circuito, por eso se le llama de vacío. En el funcionamiento normal circula una corriente nominal por el circuito o de sobrecarga. Esto debido a que hay un funcionamiento del circuito y el circuito está conectado a todos los usuarios y por ende hay un consumo de energía y por ende hay corriente. En el funcionamiento normal es cuando el circuito está conectado, está los usuarios con la carga funcionando, pero se presenta una falla en el circuito. Circula la corriente, pero se da una falla en el circuito. En los aparatos de maniobra se dan diferentes aspectos, podríamos decir, o diferentes situaciones. Una de ellas es el cortocircuito. La definición: contacto accidental que se da entre dos puntos en una condición normal de funcionamiento, donde la tensión de ambos puntos es diferente. Se puede dar por una corriente elevada en el circuito
o se puede dar por la falta de conexión de monofásico a tierra con un neutro aislado, obviamente en el sistema de distribución. El cortocircuito, siempre que se da, tiene una mayor corriente que la corriente normal del circuito de la red. Esta gráfica nos muestra el comportamiento de la corriente en como corriente continua cuando se da un cortocircuito y como una componente senoidal cuando hablamos de corriente interna. ICC significa corriente del cortocircuito en un determinado periodo de tiempo. Este circuito equivalente es el circuito que se utiliza para calcular un cortocircuito. Aquí tenemos la fuente. Estos son las resistencias con capacitancia, resistencia con inductancia, resistencia con capacitancia, que son los usuarios que utilizan la red. Aquí tenemos un interruptor del circuito, que es donde puede ir el aparato de cortocircuito, y tenemos la impedancia de la red. Este equivalente de circuito para calcular el cortocircuito en una red de corriente alterna. Para el análisis de cortocircuito se necesitan hacer cálculos. El cálculo que es muy necesario es el cálculo de la corriente para determinar cuánto fue la corriente que se elevó para que hundiese el cortocircuito. Para hacer el cálculo de estas corrientes necesitamos saber, mejor dicho, conocer el equivalente de Thevenin, la impedancia de Thevenin, la tensión nominal y la potencia del cortocircuito. Las fórmulas a utilizar, pues para determinar la impedancia de Thevenin necesitamos la tensión nominal, que es igual a la impedancia de Thevenin por la corriente del cortocircuito, dando como resultado que la impedancia de Thevenin es igual al voltaje nominal o tensión nominal entre la corriente del cortocircuito. También podemos sacar la impedancia de Thevenin utilizando el voltaje nominal al cuadrado por 3, que serían las 3 líneas o 3 fases, entre la potencia del cortocircuito. La corriente del cortocircuito se puede sacar encontrando la potencia del cortocircuito, que sería el voltaje nominal por 3, por las 3 fases, por la corriente del cortocircuito. Haciendo la ecuación, despejamos, la corriente del cortocircuito es igual a la potencia de cortocircuito entre el voltaje nominal de las 3 fases. Concluyendo, las fórmulas directas serían calcular la potencia de cortocircuito, que es igual al voltaje nominal por la corriente del cortocircuito. La corriente del cortocircuito, que sería igual al voltaje nominal entre la impedancia
de Thevenin, y la impedancia de Thevenin, que sería el voltaje nominal entre la corriente del cortocircuito. Algo que agregar es que el voltaje nominal es aproximadamente igual a 1. El voltaje de base va a ser igual al voltaje nominal siempre y cuando sean las tres fases: el voltaje nominal, el voltaje de base igual al voltaje nominal cuando tiende a aproximarse a 1 el voltaje nominal. Dos actividades que se dan en los aparatos de maniobra son la apertura de circuitos eléctricos y el cierre de circuitos eléctricos. En la apertura de circuitos eléctricos, en una red de distribución, se dan porque se necesita desconectar cargas y eliminar las faltas o fallas del sistema. Para ello hay dos tipos de apertura: en vacío, cuando no circula la corriente por el circuito, y en carga, cuando circula la corriente por el circuito. En términos energéticos eléctricos, es más costoso la apertura de un circuito en carga, esto por la pérdida de energía. Cuando se da la apertura de un circuito eléctrico, se produce un arco eléctrico. Esto debido al gas ionizado que se da cuando el electrodo se separa en la etapa final de la apertura. Este gas permite la circulación de la corriente. Una vez alejado, ya deja de circular corriente. La tensión entre electrodos en un circuito de apertura depende de dónde esté instalado el circuito de apertura. La tensión tiene dos componentes: el componente transitorio, que este depende de la frecuencia del circuito donde esté instalado, y el componente permanente, que depende de la frecuencia de la red de alimentación. Con respecto al cierre de circuitos eléctricos, estos se dan para alimentar cargas y por la necesidad de protección del personal para poner a tierra el circuito. Los tipos de cierre de circuitos eléctricos sería cuando el cierre no produce una circulación de corriente y cuando el cierre produce una circulación de corriente. Al igual que la apertura de circuitos eléctricos, el cierre, cuando hay circulación de corriente, es más costoso desde el punto de vista energético eléctrico por las pérdidas de corriente. La cierre de circuitos eléctricos se produce un arco eléctrico en los aparatos de maniobra. Este arco eléctrico que frena el movimiento de los electrodos se puede destruir por la energía que produce el arco eléctrico. El aparato de maniobra se puede destruir. Generalmente estos aparatos de maniobra se caracterizan por producir cierres según la máxima potencia a la que puede cerrar el circuito sin dañarse, o sea que cierran a determinada potencia para que el circuito no se dañe. Ya vienen
con esas especificaciones el aparato para no dañarse. Este tipo de cierre eléctrico no da lugar a corto en condiciones normales, pero sí ocasiona corrientes transitorias. Principales aparatos de maniobra. Dentro de los principales aparatos de maniobra están los interruptores normales, los interruptores automáticos, los fusibles, los contactores, los seccionadores, etc. Pero vamos a hablar de interruptores automáticos. El interruptor automático es un aparato de maniobra capaz de establecer, de soportar, de interrumpir la corriente en un circuito en condiciones normales y en condiciones anormales, o sea, cuando hay un cortocircuito. Los interruptores automáticos tienen dos posiciones, abierto y cerrado. Hay varios tipos de interruptores automáticos: de aire, de aceite, de aire comprimido y de vacío. Este es el símbolo del interruptor automático. Los parámetros principales de un interruptor automático son la tensión nominal, que es la máxima tensión que el aparato puede soportar, la frecuencia nominal, que es la frecuencia generalmente de la red, y la corriente nominal, que es la corriente que el aparato puede soportar. La tensión transitoria de restablecimiento de la red, el poder de corte nominal en cortocircuito, que generalmente debe de ser un 1, podríamos decir un 1.5 más o un 150% de lo que es el interruptor. Por ejemplo, un interruptor de 10 kiloamperios debe de soportar en apertura de un circuito a un máximo de 25 kiloamperios. El poder de cierre nominal en un cortocircuito, y el número de maniobras por unidad de tiempo, ya sea de cierre o de apertura, y el número de maniobras que el interruptor garantiza de apertura y de cierre. Como segundo aparato de maniobra tenemos el seccionador. El seccionador, la misión es unir o separar dos partes de un circuito. Sirve para poner a tierra de componentes o partes de una red. O sea, sirve para poner a tierra componentes o partes de una red. Corte visible. El corte visible garantiza de que la red está fuera de servicio o puesta a tierra. Esto con el objetivo de que los trabajadores, ya sea de inspección o de mantenimiento, estén seguros al momento de realizar dicha labor. El seccionador abre y cierra sin carga, pero en media tensión puede operar con cargas pequeñas. Este es el símbolo del seccionador. Otro de los principales aparatos de maniobra es el fusible. El fusible tiene como función interrumpir corrientes
por sobrecargas de circuito, de cortocircuito. Se podría decir que es un aparato de maniobra y de protección, pues combina maniobra y protección. El fusible se utiliza generalmente en una línea, por lo tanto se le hace llamar también aparato monofásico. Está compuesto por un conductor en forma de hilo o de banda. El funcionamiento está basado en el efecto Joule, lo que significa que una corriente X, cuando es mayor en determinado factor de tiempo de lo que puede soportar el fusible, la temperatura que se produce por esa corriente fusiona el material. A ese periodo de tiempo en el que se produce esa fusión se le llama periodo de prearco. Los parámetros del fusible son la corriente nominal, que tiene un soporte de corriente en un tiempo indefinido. Es la corriente que soporta en un determinado tiempo cuando está en uso normal. La corriente de función, que es una corriente que es entre 1.4 y 1.5 veces mayor que la corriente nominal que puede aguantar el fusible en un tiempo mayor a 1 hora. Y la máxima tensión de funcionamiento, que es el voltaje que soporta el fusible en un funcionamiento normal. Este es el símbolo del fusible y aquí está la construcción del fusible. Como se puede ver, pasa la corriente, tiene el hilo o la banda que soporta determinada corriente y donde se puede fusionar en el momento que la corriente sea mayor a lo que puede soportar. Otro de los principales aparatos de maniobra es el contactor. El contactor tiene como función interrumpir, establecer y conducir la corriente en condiciones normales de funcionamiento. Algunas de las características es que no abre ni cierra si hay un cortocircuito, que serían condiciones anormales de funcionamiento. Y la posición estable o normalmente abierto cambia a normalmente cerrado cuando por el contactor pasa una corriente determinada. Cuando se corta ese suministro de corriente, el contactor vuelve a la posición estable. Tienen valores límites de funcionamiento, o sea, límites de corriente, aunque pueden funcionar. El poder de corte y cierre se definen por el valor eficaz de la corriente máxima que alcanza en condiciones normales de funcionamiento. El contactor se usa generalmente en maniobras de motores. El símbolo del contactor, como se logra ver,